Bueno, y nosotros seguimos hablando de nosotras las mujeres y vamos a hablar del tamaño, la forma, ¿verdad? Del pecho. Y es que muchas de nosotros esto viene a formar parte básica en nuestra vida femenina, pero muchos se preguntan, ¿habrá alguna otra forma de aumentar el tamaño si no es por una cirugía? Bueno, hoy la endocrinóloga, la doctora Laura Ulate, nos viene, a ahondar en este tema y a decir si sí, si no. Doctora, muy buenos días. Buenos días, bien, usted, gracias. Primero arranquemos hablando de por qué hay mujeres que tienen pecho grande, otras que tienen un pecho pequeño. ¿De qué depende esto? Es importante que el tamaño de los senos está determinado por varios aspectos, entre esos la genética. Ok, sí se hereda, digamos. Sí. Ajá. La ¿Se genética. cayó o no se cayó? Dale. La genética es una de las razones por las cuales va a estar determinado el tamaño de los senos. Sí. La otra es la parte de los diferentes estímulos que puede tener la mama durante el transcurso de la vida. Inicialmente, a etapas tempranas durante la infancia, alrededor de 2 años antes de que venga la menstruación, es que inicia la aparición del botón mamario y es dada por básicamente el estímulo de estrógenos, progesterona y prolactina, que son 3 hormonas que van a actuar sobre los receptores en mama y que van a determinar propiamente el tamaño como tal. Es importante recordar que la mama es un componente que tiene cierto componente glandular y cierto componente graso, entonces también el peso puede jugar un papel importante y por eso cuando una persona tiene cierto tamaño de la mama y pierde peso, puede perder también tamaño de mama debido a la pérdida de grasa como tal. Entonces esto es básicamente lo que puede determinar el tamaño de la mama. Claro. El tiempo de estímulo de estas hormonas también va a incidir en lo que es el desarrollo mamario como tal. Una persona que tiene un déficit estrogénico y que empieza a tener una sustitución de estrógenos ya en una forma tardía en la vida, va a tener un desarrollo mamario menor que si el estímulo hubiera empezado a etapas más tempranas. Ahora, pero ese déficit estrogénico lo vemos en mujeres jóvenes. Son Digamos, condiciones... para que tenga relación con el tamaño del pecho o no, porque uno habla de estrógeno, pero se imagina que estamos hablando como en la entrevista anterior, ¿verdad? Después de los 40. No es usual ver un déficit estrogénico en personas jóvenes, okay. Sin embargo tampoco es una causa que uno pueda excluir. Okay, sí hay razones por las cuales de forma patológica pueden presentar y ahí sí déficit. hay, digamos, ligamen total con el tamaño del seno, Sí. de que se desarrolle totalmente. Exactamente. Ahora, pero ya a una edad madura, por más de que uno reciba reemplazo hormonal, ¿ya ese tamaño variaría o no? Sí tiende a reducir el tamaño de la mama. En etapas más tardías, después de los 35, 40 años, la mama pierde densidad. Es una mama que se vuelve más grasa, menos glándulas como tal. Entonces sí es esperable que cambie de tamaño, que pierda estructura, que pierda tonicidad y que más bien tienda a caer. Eso es normal después de los 35, 40 años. Y de ahí que las mamografías también se recomienden después de esa edad, porque es más fácil ver si la mama es menos densa. Ahora, ¿qué pasa? Porque a veces las mamás reportan, ¿verdad? Y se preocupan mucho cuando las chiquitinas de repente tienen un crecimiento abrupto del pecho, muy jovencitas. Y uno dice, bueno, ¿en qué momento va a parar esto? Porque uno dice, son demasiado grandes, quizá para tan pequeñas, ¿verdad? Usualmente las mamas pueden tener un crecimiento asimétrico. Es normal como que haya un crecimiento mayor de una mama que de otra y después vayan a emparejarse. Puede ser que haya momentos en donde haya un crecimiento muy abrupto y se detenga. Sin embargo, también hay una condición patológica como tal, que es la gigantomastia, que son las mamas extremadamente grandes, que tienen un estímulo estrogénico o una respuesta estrogénica muy grande, que suelen ser ya condiciones que tienen incluso que someterse a procedimientos quirúrgicos por problemas de espalda o problemas mecánicos. Sí, que ya eso es un caso extremo. Es un caso extremo y es muy... raro verlo realmente. Claro. Ahora, ¿qué pasa en el lado contrario, doctora? Cuando de repente las chiquillas tienen 14, 15 y hasta 16 años y prácticamente no tienen mama o pecho. Eso habría que ver también qué parte del estímulo hormonal está teniendo. Si están menstruando regularmente, si no están teniendo ningún problema en ese tipo. Si están menstruando regularmente y los niveles hormonales están dentro de los parámetros esperables, es muy probable que la determinación sea genética. Si mis abuelos y mis mamás tuvieron un pecho pequeño,
tampoco es que yo pueda esperar que tenga un pecho muy abundante. Claro, claro. Importante saber que el tamaño del seno tampoco va a determinar su funcionalidad. Hay personas que tienen senos muy grandes que a la hora de dar de mamar no tienen tanta producción de leche como una persona que tiene senos más grandes, ni tampoco determina que yo vaya a tener mayor probabilidades de algún tipo de enfermedad como cáncer, nódulos, enfermedad fibroquística. El tamaño como tal no determina ese tipo de enfermedades. Y vuelvo a insistir, porque ahora hablábamos de las mujeres ya después de los 40, ¿verdad? Con reemplazo hormonal, o sea, que están, digamos, tomando estrógenos. ¿Puede aumentarle la mama de tamaño? A propósito de los estrógenos. Realmente que aumente de tamaño los estrógenos como tal, no. Lo que sí va a mantener es la tonicidad de la mama, el tamaño, esto sí, pero no va a generar un aumento mayor. Ahora, ¿qué pasa con los fitoestrógenos? ¿Los fitoestrógenos impactan la glándula mamaria, impactan el tamaño del busto? Realmente los fitoestrógenos, si recordamos, son estrógenos que tienen o son componentes vegetales que tienen cierta respuesta estrogénica en el organismo. Son más utilizados para tratar síntomas de climaterio y menopausia en pacientes que no pueden por diferentes circunstancias utilizar terapia de reemplazo hormonal, pero no inciden realmente en lo que es el tamaño de la mama. Sí es importante saber que si yo tengo un estímulo estrogénico adecuado, no necesariamente con fitoestrógenos, sino con estrógenos, incluso terapia hormonal específica, en el momento adecuado de la vida voy a tener un desarrollo mamario normal. Pero eso es en las etapas en donde se da el desarrollo de la mama. Claro. Usualmente la mama alcanza su tamaño final entre los 18 y los 20 años. Sí, después de eso, sí. Ahora, quizá podríamos decir que es un mito o una verdad que las mujeres que dicen, bueno, ¿será que el girasol, la linaza, el fenogreco puede aumentarme el tamaño del busto? Poniéndole duro eso. No, es más un mito que una realidad, realmente. Ahora, sí, si bien es cierto, y ahora lo mencionó doctora, que de alguna manera pues nuestros pechos conforman una parte de grasa, entonces podríamos decir que depende de lo que hagamos, ¿verdad? O cómo vivamos, nos alimentemos, nos ejercitemos, podría aumentar el tamaño o disminuir. Sí, y va a impactar un poco la forma y el tamaño, puesto que debajo de la mama están los pectorales, que son músculos que le dan soporte a la mama. Entonces también mi estado físico y la distribución de grasa corporal sí va a impactar en lo que es el tamaño como tal. ¿Hay alguna manera de aumentar el busto sin cirugía, así como para...? De la forma en que la persona quiere, de forma significativa. ¿Que se note así significativamente? Realmente no. O sea, con nada de lo que hemos visto, realmente todos podrían ser mitos, si lo decimos de alguna manera. Ahora, el ejercicio, porque, bueno, hay algunas máquinas, ¿verdad? Las de aquí que nos dicen, bueno, estas van directo. ¿Qué será? ¿Para la tonicidad, básicamente? Sobre todo para la tonicidad, lo que pasa es que, como le mencionaba, bajo la mama se encuentran los pectorales, que son músculos que si se hipertrofian, pues sí pueden tener cierto efecto para ver, así como en los hombres, que es más notorio probablemente. Pero están detrás de la mama. No tiene una repercusión directa sobre la glándula o la grasa de la mama, porque la mama no tiene mayor cantidad de músculo, pero la hipertrofia del pectoral sí puede generar cierta imagen o cierto aspecto visual de que hay una mama más tonificada y de mayor tamaño. Ahora, uno se pregunta, ¿verdad? Y es cierto, porque uno comenta que hay ciertas deportistas, por ejemplo, las nadadoras. ¿Esto será cuestión de genética o cuestión de que el deporte que han hecho desde pequeñas paralizó un poquito el crecimiento de la mama? Porque muchas son muy planas. ¿Y habrá alguna relación? Sí, realmente la relación que existe, y no solamente en las nadadoras, sino en todos los deportes de alto rendimiento. Correcto. Las gimnastas, por ejemplo, es muy común verlas. Sí. Se debe a que el exceso de ejercicio puede producir algo que se llama una amenorrea hipotalámica. Que híjole, es un término un poco raro, hipotalámica. Básicamente lo que ocurre es que tenemos un eje hormonal en donde a nivel del cerebro está el hipotálamo. Posteriormente, en un segundo nivel se encuentra lo que es la hipófisis y finalmente un nivel más abajo el ovario como tal. Sin embargo, las pacientes, debido a la cantidad de ejercicio, la producción de grasa y demás, lo que hacen es suprimir ese eje, que es un eje que va por niveles, produciendo hormonas como tal, que son las que se encargan del estímulo ovárico.
entonces lo que hacen es suprimir la secreción de estas hormonas y evita que haya un efecto sobre el ovario para producir estrógenos. Los estrógenos, y al tener menos estrógenos va a crecer menos la mama. Wow, o sea que sí, claro, por eso es que vemos tantos deportistas famosos, bueno, sobre todo cuando hablamos de las mujeres, ¿verdad? Que verdaderamente son pocas las que vemos con pecho grande. Exactamente. Un busto sano para terminar y para que nuestras televidentes queden tranquilas al respecto, porque más allá del tamaño es tener un pecho sano. ¿Cuál sería su recomendación, doctora? Realmente tranquilos, en el caso de las niñas, sí, verifiquen que el tamaño de las mamas o que el desarrollo mamario vaya siendo adecuado, que tengan una forma que sea relativamente simétrica, aunque el tamaño puede variar un poco entre una y otra, que no haya mayores aspectos externos, alteraciones de la piel, sobre todo que estén ahí, que no hayan secreciones anormales en la mama realmente, y que no tengan ni bultos ni alteraciones de dolor que puedan significar cambios como tal. El tamaño importa, pero para algunas. Pero ya nos queda claro cuál es la única vía en el caso de que importe demasiado. Exacto. Doctora, muchísimas gracias. Gracias a Clarísimo el panorama. Desde ya le deseamos un feliz día, doctora Ulate. Muchas gracias igualmente. Bien, continuamos y vamos a hablar de piel, Verónica. ¿De qué vamos a hablar?